Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite y que nos ayude a comprender su perspectiva, su palabra. Creo que me voy a morir de tristeza, mis queridos hermanos. O sea, qué magnífico es el engaño de Satanás, mis queridos hermanos. Y digo esto porque ayer, y precisamente por eso ayer, tardé mucho en subir a la red, preparar el material y subir a la red la reflexión de ayer, porque ayer en mi iglesia se llevaba a cabo la ordenación de mi amigo y mi pastor de la iglesia, de donde yo participo, y no quería interferir con esta obra, ¿verdad? Por respeto a ellos. Por la tarde se llevó a cabo la ordenación en sí misma. Por la mañana fue el presidente de la Unión el que tuvo su exposición. Y en realidad no quise interferir con esta obra. Y por la tarde, en el mismo tiempo que se llevaba a cabo la ordenación de mi amigo y pastor, como lo dije, en la iglesia, al mismo tiempo, en directo, había un pastor al cual aprecio y respeto mucho por una razón. Es por su búsqueda y por tratar de entender la verdad. Sin embargo, no logra entender, o sea, no captamos los asuntos en cuestión. Y precisamente hoy vamos a tratar de hablar de esto. No voy a dar nombre porque no quiero señalar, pero trataba el tema de la justificación por la fe y la última generación. Y con esto ya creo que algunos, aunque no había mucha gente que veía esta exposición, posiblemente después más. Por lo tanto, elegí, en lugar de ver la ordenación de mi pastor, ver esta exposición, con la expectativa, de nuevo, que quizás haya entendido mejor este asunto, ¿verdad? Aunque tengo que decir que es uno de los pocos pastores que haya escuchado en mi vida, y es que he escuchado cientos de pastores, y no exagero. Había un momento que yo tuve un ministerio, Cielo para Todos.org se llamó, fue en su día bastante conocido, un ministerio que he hecho un desembolso de una cantidad de dinero impresionante. Más o menos me podía haber comprado un coche de buen valor. Em, por eso lo he dejado, porque hubo un momento que no pude aguantar estos costes. Y llegué en aquel ministerio de tener más de 15.000 sermones de todos los pastores. Lo había puesto en categorías, por temas, en fin, era una obra bien hecha porque, os lo comenté en algún momento, el pastor Andrés Portés me hizo una oferta de ir a Estados Unidos, de participar en su obra, porque él había dado con mi ministerio y se quedó impactado, ¿verdad? Por la obra que estaba haciendo. Por lo tanto, he escuchado cientos de pastores. Sé sus líneas de pensamiento, sé su argumentación, lo sé. Por eso digo, este pastor es uno de los tres
tres pastores que bajo mi punto de vista lo más cerca de la verdad están. Lo más cerca. Pero tenemos un problema profundo. No logramos entender los elementos, los puntos fundamentales que nos tendrían que ayudar a entender el tema de la justificación o de la justicia de Cristo, justificación por la fe, justicia de Cristo. Estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de la justificación por la fe de Lutero, sino este era el mensaje del lugar santo, sino la justificación por la fe, la justicia de Cristo es el mensaje del lugar santísimo. Desgraciadamente no entendemos este asunto, aunque estos tres pastores de los que nombro están más cerca de la verdad por el simple hecho de que están tratando de entender qué pasó en 1888. Pero no logran captar los puntos fundamentales de inicio. Por eso no son capaces de explicar la justificación por la fe. Y ayer vi otra trampa de Satanás. Este hombre, al cual no quiero señalar, sino tiene todo mi respeto por la búsqueda, porque lo está tratando de hacer, ¿verdad? Pero por ahora tengo que decir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y voy a empezar por esto. Antes de entrar en tema, quiero explicaros otra trampa de Satanás. Él trató de argumentar utilizando el verbo del Génesis, el poder de la palabra. Él dijo y se hizo. Y utilizando este argumento, trata de decir que Cristo, porque él entiende que sin obedecer no seremos salvos. Él entiende este asunto que es de base, de fundamento, ¿verdad? Pero trata de argumentar este hecho con otro engaño de Satanás. Es decir, Cristo nos justifica porque lo que Él dice toma forma. Y no se da cuenta que esto es otra forma de decir un sustituto. Es el engaño que tenemos hasta ahora del sustituto, ¿verdad? Él actúa como un sustituto. En este caso, trata de argumentar que por el poder de su palabra, Él nos justifica. No entiende en realidad que esto no es justificación, esto es sustitución. No es una justificación real. Este es otro engaño. Y es muy astuto el enemigo, ¿verdad? Como nos manda por vías alternativas para tratar de explicar lo que no entendemos, ¿verdad? Entendemos que no podemos ser salvos sin obedecer, pero no logramos entender cómo se obra esta justificación. Y no logramos entender este asunto precisamente porque no hemos entendido los puntos del conflicto. Y cuando no partes desde un inicio bien, solo puedes acabar mal. Y está tratando por todos los medios, y yo aprecio y respeto, quiero resaltar esto, porque no estoy señalando para mal, sino estoy tratando de señalar otro error, otro engaño. Es decir, Él, por su poder de su palabra, obra justificación. Pero esta no es una justificación real, ¿verdad? La auténtica justificación es que yo entienda y obedezca. No es porque Él lo dice y porque Él lo dice yo ya lo ejecuto. Esto es traspasar el libre albedrío. Este es traspasar la elección. Estamos rompiendo la cadena de entendimiento de lo que Dios trata de hacer con nosotros y en nosotros. Y no logramos que esta es otra trampa de Satanás. Dediqué 2 horas, porque 2 horas duró su exposición. Terminé triste de nuevo, desgraciadamente. Quizás la última vez cuando presenté a este hombre, aquel vídeo os tomó cierta notoriedad, ¿no? Quizás un método sería tomar sus exposiciones y paso por paso señalar qué es lo que están haciendo mal y lo que están haciendo bien, porque hay elementos que están bien,
utiliza los mismos textos que aquí hemos utilizado nada menos que la semana pasada para explicar este asunto, pero no los entiende. O sea, trata de explicarlos, pero no los entiende. No logra explicar qué es lo que tratan de decir exactamente. Por eso hoy, mis queridos hermanos, voy a tratar con este pequeño texto ayudaros lo más sintetizado posible, a ver si podemos entender qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Trataré de explicar basándome en la reflexión de hoy y en todo lo que hemos venido tratando de hacer. Ayer justo no tenía desperdicio mirar los comentarios en el mismo tiempo que el pastor estaba presentando su exposición. Yo estaba mirando los comentarios de la gente. Algunos decían, amén, pastor, gloria a Dios y tal. Claro, esto me estaba diciendo pobres hombres. Para ellos era lo más, ¿verdad? De todas maneras, era otra cosa lo que en sus iglesias estaban aprendiendo, ¿verdad? O escuchando. Otros decían, dice, si esto es tan sencillo y tal como lo explica, lo estaba explicando él en directo ahí, ¿no? Dice, ¿por qué los pastores rechazan esta verdad? Otros decían, dice, en nuestras iglesias nos dice que vamos a ser salvos en pecado. O sea, los comentarios no tienen desperdicio, ¿verdad? No tenían desperdicio. Y yo acabé triste. Porque el pueblo de Dios está sumido en tan engaño. El tema que tratamos ayer no se comprendió en profundidad. Alcanzó tan pocas visualizaciones. Y digo, esto tiene que ser obra de Satanás mismo, porque es que esto no hay forma de explicarlo. Esto es obra del enemigo de Dios. Por eso, yo sé que molesta, pero me vais a perdonar y hoy lo vamos a ver, alto y claro, ¿verdad? Que lo que estoy diciendo está escrito, no estoy hablando tonterías. Aunque algunos creen esto, pero esto ya no es mi problema, ¿no? Estamos engañados, mis queridos hermanos. Por eso os he pedido, pedid la presencia del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, que es Cristo mismo. No vamos a entender. Muchas veces son mensajes que aparentemente parecen sencillos. Queridos, no entendemos las profundidades. Ayer empecé así, explicando mecanismos de cómo nos engaña Satanás y utilizamos lo que el texto nos daba como ejemplo. La familia de Cristo. ¿Qué es lo que ellos creían sobre ellos mismos y quiénes obraban en realidad detrás de ellos? Por eso Cristo trataba de despertarles la mente, lo que yo también trataba de hacer ayer, a través de aquel mensaje, que despertemos nuestra mente. El mensaje lo vio los que creo que lo ven y que más fieles son. Muy poquita gente. Esto me revela que la obra del espíritu maligno está trabajando. Y que el mensaje de ayer estaba justificado en plenitud. Porque precisamente el mensaje venía a relatar lo que ya pasó después. ¿Verdad? Creemos que no va con nosotros. Y en realidad es lo que está pasando. Bien, vamos a entrar en el texto de hoy. Vamos a ver si podemos tratar de entender realidades, mis queridos hermanos. A ver si de una manera sintetizada, procuraré por la gracia de Dios, de una manera sintetizada, tratar de ayudaros a entender cuál es el problema de por qué no entendemos la perspectiva que Dios nos plantea.
Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Si escucháis ruidos por aquí es porque mi familia en casa es por la mañana y están haciendo cosas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a entrar en el tema y vamos a ver qué es lo que trata nuestro Dios de revelarnos. Y fijaos lo que dice. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, la ostentación o la búsqueda de ganancias, deberían consagrarlas a un estudio serio, mis queridos hermanos, y con oración de la palabra de verdad. Y es justo lo que ayer también os pedía, y sigo pidiéndolo, tratando de explicar los mecanismos, realidades, ¿verdad? Para que vosotros, a través de vuestro estudio personal, es así como el Espíritu de Cristo se apodera de nosotros, ¿verdad? Ayer trataba de explicaros de por qué en la lluvia temprana recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y que hasta el final del primer siglo perdieron esta conexión. ¿Por qué? ¿Y por qué al final del tiempo viene la lluvia tardía y que con este poder se proclama el mensaje del tercer ángel, que en realidad esta lluvia tardía es el cuarto ángel, el último mensaje del cuarto ángel, que es el nombre de este ministerio, y por algo lo puse. Porque la lluvia tardía es el cuarto ángel que aporta poder al mensaje. ¿Y por qué hay una interrupción desde el primer siglo de la lluvia temprana? Hay una interrupción al final del primer siglo, ya las manifestaciones del Espíritu Santo que se veían en los discípulos, ¿verdad? Este poder dejó de verse a partir de finales del primer siglo. Es decir, una vez que el enemigo de Dios los ha matado, porque hay que ver la persecución de los cristianos en el primer, segundo siglo, incluso hasta tercero. Bueno, luego siguió también, pero la fuerte persecución, ¿por qué? Porque quería matar precisamente a estos cristianos que habían disfrutado de este poder, entendían la importancia de este poder, ¿verdad? Por tanto, el enemigo de Dios los ha matado para que pierdan esta conexión y esta realidad, ¿verdad? ¿Y por qué al final del tiempo la lluvia tardía, de nuevo este mismo poder, porque estamos hablando del mismo poder, vuelve a actuar? Porque en el primer siglo la iglesia primitiva había comprendido la verdad, estaban experimentando la verdad. Por eso la verdad hasta el final del primer siglo disminuyó, empezó a mezclarse. Recordad la doctrina de los nicolaitas, cree y eres salvo, ¿verdad? Por lo tanto, al perder la verdad, es el mecanismo que yo trato de explicaros. El Espíritu de Cristo, Cristo mismo, no puede actuar con mentira y con engaño. Por lo tanto, al perder la verdad, el Espíritu dejó de obrar. Trato de explicaros esos mis queridos asuntos porque estamos con leche todavía, estamos con leche, no entendemos las profundidades de la verdad. Por eso, en esta última generación, que proclamará el mensaje del tercer ángel, pero no antes de entenderlo. Y por eso yo os decía que lo que en este ministerio estamos proclamando es en español, en el idioma español, y no lo digo para vanagloriarme, mis queridos hermanos, os estoy hablando de una realidad. Es realidad.
No hay nadie que haya entendido este asunto en el idioma español en el mundo. Vosotros, lo que acabo de decir, vosotros tratadlo como os parezca. Yo os digo la verdad, desde mi perspectiva. Os lo he tratado de explicar en todos los textos hasta ahora. Seguiré haciéndolo. Pero no hay nadie que os explique la obra de la redención, justificación por la fe, como en este ministerio lo estamos haciendo. Que se rechaza, claro, porque la obra del espíritu maligno es lo que trata de hacer. Hoy no mata como en el primer siglo, o como a lo largo de toda la Edad Media. Hoy mata de otra manera, os lo he explicado, ¿verdad? Os lo he explicado. Y solo puede ocurrir esto cuando el espíritu que está en todos nosotros no es el espíritu correcto. Es decir, si no tengo el espíritu de Cristo, lo que trataba de explicaros ayer, si no tengo el espíritu de Cristo, el mensaje pasa de largo de mí y yo no lo capto. No lo capto. Por lo tanto, ¿cómo mata el enemigo hoy? Que vosotros no tengáis la capacidad de entender este mensaje en su profundidad. Es así como trata de matar el mensaje. Es así como solo pocos lograrán captar este mensaje. Y por eso peleo tanto, por eso me siento tan triste, porque mis expectativas son que vosotros, mis queridos hermanos, entendáis este mensaje y lo compartáis. Cosa que algunos de vosotros lo comparten, algunos mensajes, y otros no. Porque creen que no tienen ninguna relevancia, que no tienen un mensaje potente. Esto pasa por una razón que la he explicado ya. ¿Por qué no captamos el mensaje en toda su profundidad? Es verdad, se necesita tiempo, pero queridos, llevamos 200 vídeos. Un año. No hay mucho más tiempo. Por eso trato de deciros, no hay mucho más tiempo. Tomároslo en serio. ¿Os parece que es broma? Es vuestra elección. Pero recordad que cada elección es para Cristo o en contra. Cualquier elección que tomamos no es, hombre, no pasa nada. Sí pasa. En los libros se apunta todo. Y es justo lo que tratamos de lograr de entender hoy, mis queridos hermanos. Porque fijaos, la advertencia dice, en vez de dedicar horas preciosas a los placeres, la ostentación o la búsqueda de ganancias, ¿y por qué estará diciendo Dios esto? ¿Será que precisamente así es como nos engaña Satanás? ¿No lo hablamos ayer? ¿No son estos elementos que una y otra vez nos lo presenta Dios delante y nos dice cómo nos gana Satanás? Él nos pone el mundo a nuestros pies, ¿verdad? Placeres, ostentación, búsqueda de ganancias. Y con esto nos tiene. ¿Por qué? Porque de esta manera no captamos el mensaje que Dios trata de revelarnos. Y yo sé que mucha gente les molesta, pero como les he dicho y lo seguiré diciendo siempre, en este ministerio no predicamos a gusto del consumidor. Tratamos de predicar la verdad. El que entiende y es de mente despierta, muy bien. Y el que no lo entiende, por algo es. Placeres, ostentación, búsqueda de ganancias, es decir, no tiene el espíritu de Cristo, no entiende, trata el mensaje con desprecio, cree que está en la iglesia y que con esto ya es salvo, es decir, doctrina de los nicolaitas. Porque por eso os decía yo de los comentarios del vídeo de ayer. Lo que la gente dice, porque claro, esto es de distintas partes del mundo. Y con esto te das cuenta cuál es el mensaje que se predica
por todas partes. Un rechazo completo y total de la verdad de Dios. Y luego predican que ellos tienen la verdad, dicen que tienen la verdad. Y no captan el mensaje. La historia se repite, por eso lo digo tantas veces. La historia se repite. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Ayer no escuché ni la más mínima referencia al santuario. Y luego tú tratas de hacer entender a la gente la justificación por la fe o la justicia de Cristo. Y tú ni consideras el santuario. Y luego me quieres decir que tú has entendido la justificación por la fe y que por esto sales para explicárselo a los demás. Y estaba haciendo una gimnástica entre los textos para tratar de explicar lo que le costó 2 horas. Le costó 2 horas, tratando de argumentar que Dios obra en nosotros obediencia, pero sin entender cómo. Argumentar que lo mismo que en Génesis, Él dice y que con su poder se hace en nosotros. Y a esto Él llama justificación real. Pues no es otra forma de sustitución. Es otra forma de sustitución. Esta no es una justificación real que se obra en mí hoy. Porque Él lo dice, y porque Él lo dice y tiene poder, esto se puede obrar. Así tal cual. ¿Y dónde está mi elección? ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Por qué no lo hizo en Edén? ¿Por qué no lo hizo en Edén? ¿Por qué necesitó tanta historia? Queridos, no captamos las profundidades, nos quedamos siempre en superficie, no entramos en profundidades, no entendemos cuál es el inicio del conflicto. Y hoy tratará de explicarnos precisamente este asunto, mis queridos hermanos. Por eso no entendemos, por esto este ministerio va tan mal, por esto sufro como... No quiero dar ningún ejemplo, porque no quiero que se interprete, pero estoy sufriendo porque trato de haceros y de ayudaros a entender este mensaje y no hay forma. Por eso os he pedido en muchas ocasiones, sin el Espíritu de Cristo, queridos, no entenderéis. No entenderéis. Esto es una realidad y hasta que no entendéis esta realidad, no vamos a hacer más que gimnástica entre los textos sin entender el profundo mensaje. No entendemos la obra. Nos engaña el enemigo. Se juega con nosotros. El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Cosa que solo cree que lo ha entendido. Pero está extremadamente lejos. Solo se ha hablado de 3 pastores, de muchos que yo he escuchado, que se están acercando a la verdad, pero que le faltan elementos fundamentales de inicio y que si no entiendes estos elementos de inicio fundamentales, todo el recorrido está equivocado. Tú estás tratando todo el rato de decir 2 más 1 igual 4. Si convences a algún matemático que esto es verdad, amén. Pero seguirá siendo engaño hasta la eternidad. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí? Si nosotros no entendemos la obra de Cristo, porque eso es lo que está diciendo, necesitan conocer por sí mismos. Yo trato de ayudarte a entender, pero es que tú si no estudias el poder del Espíritu de Cristo no se puede apoderar de ti.
Por eso yo me tomé tiempo para entender estas realidades y es así como empecé a experimentarlas. ¿Entendéis el mecanismo? Que en tantas y tantas ocasiones he tratado de explicároslo, pero no queremos entenderlo y está escrito. Está escrito. Dios trata de descubrirnos la verdad, pero si no estamos conectados con su espíritu, no la entendemos. No entendemos cómo obra Dios. Esta obra silenciosa, pero poderosa, real. Su reino en nosotros. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y obra de su gran sumo sacerdote, de Cristo. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe, mis queridos hermanos? Es creer a Dios por su palabra. Y cuando tú crees a Dios por su palabra, ¿qué ocurre? Que eso es lo que trato de explicaros una y otra vez. Cuando tú crees a Dios por su palabra, el Espíritu de Cristo se apodera de ti. Y esta obra progresiva de gloria en gloria, es decir, poco a poco, se te descubre. El Evangelio se te descubre. Empiezas a descubrir los mecanismos, los pasos, los puntos fundamentales, la auténtica obra de Cristo. Este es el proceso. Y este es un proceso que tenemos que experimentarlo todos, porque esta es la justificación por la fe. Cristo en mí obrando justicia. Y el camino es este. A través de la verdad se me descubren todos los elementos, ¿verdad? Todos los mecanismos, los puntos fundamentales en cual Dios se apoya y trata de revelarme para que yo pueda entender esta obra, esta justificación no sustitutiva, sino una justificación real. Hoy yo dejaré de robar, de mentir, de engañar, de hacer todas esas cosas. Y me prepara para esta conexión con el decreto divino al final del día de la expiación. Es decir, la conexión directa con el único Dios verdadero, con el Padre. Pero claro, si no entendemos la obra, no entendemos la obra del gran sumo sacerdote de Cristo, no somos capaces de entender la justificación por la fe. Y por eso hacemos gimnástica, ¿verdad? Extendemos los textos, hacemos de todo para tratar de explicar una realidad que sí que entendemos de base, que tenemos que obedecer, pero no entendemos este proceso, no entendemos cómo. Y ese es el problema de por qué no se forma la última generación. Porque si tú no entiendes cómo, aunque tú entiendes que tienes que obedecer, no es una obediencia real. ¿Por qué? Porque tú no colaboras con este espíritu, porque no has entendido la obra, el mecanismo. Por lo tanto, el espíritu no se puede apoderar de ti, no puede obrar contigo. Tú crees que tienes que obedecer, pero ¿de qué manera lo haces? En las vías que nos ha plantado hasta ahora. Yo trato de obedecer la ley por mí mismo, ¿verdad? Esta es el ala conservadora. Por el otro lado, ¿qué digo? Como veo que no puedo, pues voy a pecar hasta que Cristo viene. O solo creo y con esto ya soy salvo. Pero no entiendo la auténtica obra. Siempre vengo a este Cristo sustitutivo, ¿verdad? Que se interpone y ahora ha salido nueva. Ahora solo dice y ya está, se ejecuta. ¿Y dónde está mi elección, querido? ¿No nos damos cuenta que estás rompiendo el hilo del libre albedrío? Si esto fuera posible, lo hubiese hecho con Adán en Edén. Antes de que peque, lo hubiese dicho, para un momento, espérate, que ahora me meto yo por medio y resuelvo el problema. ¿No sería lo mismo? ¿Y no hubiese sido más fácil? Por eso, mis queridos, trato de ayudaros a entender estas expectativas.
Y por eso me siento tan triste. Cuesta, un universo cuesta. Y ayer estaba yo pensando, digo, los que están en mi grupo de Telegram, esta gente son doctores de la ley ya. Porque si realmente han entendido, y algunos de ellos están comprendiendo lo que trato de transmitiros en todo momento, digo, ellos son doctores de la ley, no hace falta que se vaya a ninguna parte. Tienen la capacidad de explicarte la justificación por la fe y cómo se manifiesta. Esta justificación real en mí hoy. Ay. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe que es esencial en nuestros tiempos. Y de esto nos habla. Si tú no entiendes la obra, en realidad tú no puedes colaborar con Cristo. Este poder no puede obrar contigo en el engaño. Jamás. Ya lo explicamos hace 2 o 3 reflexiones atrás. Cristo jamás apoyaría la obra del enemigo. Y el engaño es la obra del enemigo. Por muy sutil que sea, es obra del enemigo. Cristo no va a actuar en estas condiciones. Nunca, jamás. Sí, seremos perdidos. Por eso es necesaria esta última generación que entienda la obra de Cristo, la auténtica, la que aquí venimos tratando de explicar vez tras vez y que no se acaba de comprender, desgraciadamente. Ocupar el puesto que Dios nos llama. Todo individuo tiene un alma que salvar o perder, y esto implica elección. Y aquí Dios no entrará nunca, jamás, en toda la eternidad. Nunca sobrepasa la elección, el libre albedrío, jamás. Si esto fuera así, lo hubiese hecho con Adán en Edén. Nunca. Por lo tanto, esto implica elección, queridos. Y automáticamente esto elimina la sustitución en todas las formas que se nos puede desvelar. Y anula sustitución. No existe esta posibilidad. Y hoy vamos a ver por qué nosotros hablamos de sustitución y no entendemos la auténtica obra, que se nos revela una y otra vez, pero que estamos con un velo, no captamos. Todo individuo tiene un alma que salvar o perder. Cada uno tiene una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Una causa pendiente ante el tribunal de Dios. ¿Y qué juzgará Dios? ¿A sí mismo? ¿Esta obra sustitutiva? ¿A sí mismo? Entonces, ¿qué me exige a mí? ¿Por qué es necesario un proceso? Si total todo, es una obra sustitutiva al final de cabo. Y yo puedo seguir pecando y Él me salvará. No logramos captar las profundidades, mis queridos hermanos. Cada cual debe ver cara a cara al gran juez. Entonces, cuán importante es que toda mente contemple a menudo la solemne escena en que se inicia el juicio y se abren los libros. ¿Y qué habrá puesto en estos libros? Cristo ha sustituido a Gabriel, porque hoy Gabriel mintió. Por lo tanto, ¿a quién está juzgando? ¿A Gabriel o a Cristo? Cuando con Daniel cada cual debe estar de pie en su puesto al fin de los días. Fijaos aquí. ¿Por qué se justifica la obra de este ministerio y de otros tantos, verdad? Que aportan, cada cual aportan verdades, ¿verdad? Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Por lo tanto, ¿por qué he salido yo? Porque yo he entendido esta realidad, mis queridos hermanos. Hay quienes justifican cada cual, pero claro, depende del espíritu que tiene uno dentro, ¿verdad? Pero la auténtica realidad es, aquí tenemos que pararnos y pensar.
No me gusta hablar de mí mismo, pero me veo obligado. Por vuestras reacciones me veo obligado, porque está claro que no entendéis. No todos, algunos de vosotros. Yo diría la mayoría. Cuando Dios te confía la verdad, ¿qué tienes que hacer? ¿Guardártela? Esto significa elegir en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, serás perdido con la verdad. Serás perdido con la verdad, porque este elemento también se te exige en el juicio. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿cuál es la única vía? Obedecer. En todo. Por lo tanto, si Dios me confía la verdad, lo único que puedo hacer es obedecer. Transmitirla. Bien. Ahora, otra cuestión. En este ministerio hemos escuchado cosas que no hayamos escuchado en otras partes. ¿Tiene este ministerio una obra clara distinta? Es una buena pregunta. Si aquí hemos escuchado una línea de la justificación por la fe argumentada desde el cielo hasta el final del día de la expiación, yo creo que la hemos hecho, y si creéis que no, mi invitación es la siguiente. Porque también estuve pensando en esto. Soltaros un vídeo, una reflexión a la semana. Pero claro, tengo aquí una gran duda. La obra que tenemos por delante es tan inmensa, o sea, de tal magnitud, que me falta tiempo, por eso os lo digo siempre. Hay tantas cosas que revelar, ¿verdad? Por lo tanto, no creo que tenemos todo este tiempo. En otro día os hablé, 13.500 documentos, 35 años para desarrollar. ¿Creéis que tenemos 35 años? Yo creo que no tenemos ni el 10% por delante. Por lo tanto, ¿cuánta obra hay que hacer? ¿Cuánto hay que entender? Espero que podáis entender de lo que os estoy tratando de hablar, mis queridos hermanos. Por lo tanto, ese ministerio tiene una obra distinta, ha aportado algo que no habéis escuchado en ninguna parte. Si esto es así, mi consejo es el siguiente. Empezad desde el principio. Empezad desde el principio. Yo os he dicho que cuando yo entendí estos argumentos, desde aquel hombre de Rumanía y aquel pastor de Estados Unidos, yo llegué a ver algunos vídeos, casi todos de media 3 o 4 veces, y algunos de ellos hasta 7 veces. Porque cada vez que veía, captaba sutilezas, cosas que se me habían escapado. Empezad desde el principio, mis queridos hermanos. Parad. Da igual que yo sigo con lo que estoy haciendo. Fijaos lo que empezó a decirnos esta reflexión. Dejemos de dedicar tiempo a lo que no sirve. A lo que no sirve. Dediquémoslo tiempo a lo que sirve. Busquémoslo. Créanme, yo dedico muchas horas al día, os lo he dicho. Entre preparar reflexiones, grabar, subir a redes, ver otros pastores. Yo sigo viendo a mucha gente. Tengo que trabajar y lo estoy haciendo también. Por lo tanto, muy poco tiempo, yo no tengo tiempo para ver otras cosas casi. O sea, yo no tengo tiempo en realidad, porque mi tiempo es entender la verdad. De todas las vías que venga, escucho a toda la gente, a todos, no tengo problemas. Me doy cuenta enseguida que está errado, pero aún así lo escucho. Lo escucho, quiero escuchar cualquier detalle, cualquier argumento que se me ha podido escapar a mí. Porque Dios, aun estando errados, nos utiliza. Aún nos utiliza. ¿Verdad? Por poquito. Pero este poquito puede ser fundamental
para alguien como yo que trata de entender cada vez más, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos, mis queridos, dedicar tiempo. Yo sé que Satanás nos ha ocupado. El conflicto de los siglos nos habla de esto. Satanás dijo, darles trabajo, dadles, que no tengan tiempo. ¿Por qué? Para que no entiendan la verdad. ¿Entendéis? Fijaos lo que dice aquí. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. ¿Cuál santuario? El celestial. ¿De qué nos habla aquí? Específicamente del día de la expiación, queridos. La obra del día de la expiación, fijaos, concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos. Y dice todos. Y cuando dice todos, esto también implica que el Espíritu de Cristo en todos trata de influir, ayudarles a entender verdades. Y que luego, entre todos, cuando salimos, dice, todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Es decir, a mí se me revela una parte, a otro otra parte, a otro otra parte, a otro otra parte, de tal manera que cuando sumamos, entendamos el todo. ¿Entendéis cómo obra Dios? Espero que podáis entender la perspectiva, mis queridos hermanos, porque eso es lo que nos trata de decir Dios. Esta obra no es de uno, porque uno es tremendo que tú puedas entender todo el plan de salvación que Dios ha hecho. O sea, te estalla la mente. Tal como estamos en este momento, uno solo, si tú le pones toda la verdad, se muere. O sea, se muere, porque no somos capaces de asimilar todos los detalles, la magnitud de esta obra, queridos. ¿Qué creéis que nos va a contar en la eternidad? En la eternidad, tiempo sin fin. Por lo tanto, ¿cuánta verdad hay? Pero ¿qué se nos pide de esta verdad, mis queridos hermanos? La esencia, lo fundamental. Se nos exige lo fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos experimentarla para que podamos ser salvos. De esto se trata. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre capacitados para dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ello. ¿Somos capaces de hacer esto? ¿Sois todos vosotros capaces de abrir vuestro ministerio igual que este? Yo os lo dije en algún momento, y a mí, los que están en el Telegram, ya se lo dije, preparaos. Porque tenéis que dar cuenta de la verdad que se os ha revelado. Si os lo aguardáis para vosotros, sois perdidos con la verdad. Porque esto significa desobedecer. ¿Qué desobedecer? Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Por lo tanto, ¿te la puedes guardar? No, porque esto es desobedecer. Lo siento, os lo dije en algún momento. La verdad es como un virus, uno bueno, ¿verdad? Que infecta a todo el mundo, tiene que infectar a todo el mundo. Y eso es lo que pretende Dios, que todos, unos con otros, lleguemos a este todo, a comprender esta obra del sumo sacerdote que nos exige. Tenemos que entender la obra de Cristo, sin la cual no podemos tener fe, no ser salvos, ¿verdad? Fijaos, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial,
Fijaos lo que dice aquí. Es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y aquí tenemos que pararlo, porque aquí nos revela una verdad tan grande y que somos incapaces de entenderla. ¿Por qué? Y me lo explico. Cuando yo os presenté el origen del mal desde el inicio y hasta la cruz, paso por paso, qué es lo que ha pasado y qué es lo que Cristo en todo momento, en cada paso dado, desde el Cordero de Dios, uno igual a Dios en el cielo, hasta la cruz, algunos se enfadaron, muchísimo. Pues ahora se nos revela cómo de engañados estamos. Fijaos, ¿qué trata de decirnos aquí? Dice, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Bien, cuando alguien te habla de la muerte en la cruz de Cristo, ¿en qué piensas? Que allí el hombre fue expiado, ¿verdad? ¿Y nosotros qué decimos? Que allí la ley fue magnificada. Y porque la ley fue magnificada, el enemigo de Dios fue derrotado. Por lo tanto, aquí nos habla de una verdad que a nosotros se nos escapa. Por eso no logramos entender la justificación por la fe. Aquí nos habla que el centro de la obra de Cristo, el centro de la obra de Cristo, que es la cruz, es verdad, es la cruz. No lo hemos entendido. Por eso os lo he dicho yo que el enemigo de Dios movió los elementos entre sí para que nosotros estemos confundidos. Y de esta manera no entendamos la auténtica obra de Cristo. Porque cuando nosotros estamos pensando en la cruz, no, aquí la cruz, Cristo murió para expiar al hombre. Y cuando nosotros dijimos que Cristo murió en la cruz para magnificar la ley, que en realidad ahí Satanás lo mató. ¿Por qué? Precisamente para que no pueda magnificar la ley. ¿Entendéis? El asunto de la cruz es la ley. Por eso nos dice que en el santuario celestial el sacrificio de Cristo en la cruz es tan importante para la justificación, la intercesión de Cristo, la justificación. Porque cuando habla de intercesión de Cristo, ahora lo entenderemos, ya veremos de qué habla. Porque no es esta sustitución que nosotros pensamos. De ninguna manera. En términos absolutos lo digo. Nos ha engañado Satanás. Porque no entendimos la auténtica realidad. Cuando nos habla de la ley, tenemos que pensar, el santuario terrenal nos dice que en el lugar santísimo, ¿qué es lo que hay dentro? ¿Qué hay en el arca del pacto? Las tablas de la ley, la maná y la vara de Aarón, ¿verdad? La vara del sumo sacerdote. Tres elementos sumamente importantes. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, ¿con qué opera? Con la ley. ¿Cómo? ¿Qué quiere transmitir la vara de Aarón? Brotada, que ha brotado, es decir, tiene vida en ella. Eso es lo que quiere transmitirnos. ¿Y qué es la maná? Alimento. ¿De qué tipo? De los dos tipos. Físico y espiritual. Por lo tanto, ¿con qué opera el sumo sacerdote? La vara de Aarón representa a él mismo, su espíritu, como guía. Por eso nos dice, la vara de Aarón ha brotado, tiene vida en ella. Representa a su espíritu que guía. Es como una guía, ¿verdad? La vara, ¿qué es? Una guía, un apoyo. ¿Sí? ¿Y la maná qué es?
comida espiritual. ¿De dónde? De la ley. Por eso están las tres juntas. Por eso tienen tanta importancia. El lugar santo, si entendemos que el templo, el santuario en su conjunto, explico esto porque se lo prometí a mi hermano Ángel y aprovecho esta ocasión para que él, porque sé que ve estos materiales, para que entienda de lo que le hablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que, si entendemos que el santuario representa al hombre, ¿verdad? Y a Cristo en el lugar santísimo, aquí, en este ministerio deberíamos de entender esos elementos y esas sutilezas. No se ha hablado de esto hasta ahora, pero trato de ayudaros a entender perspectivas profundas, más profundas. Por lo tanto, ¿qué ocurre en el lugar santísimo? Es decir, aquí, en nuestra mente, el sumo sacerdote, en nuestra vida real, ¿dónde opera? Aquí, queridos, ¿qué es lo que nos trata de ayudar a entender? La verdad. ¿Cómo opera? Con su espíritu, alimento espiritual de la ley, y la ley como punto central, el pilar central, la ley. Y aquí hemos explicado qué es la ley. La ley es la misma presencia de Dios, el Padre, en todos los seres creados del universo. Por eso nosotros no logramos entender la justificación de la fe, por la fe, la justicia de Cristo. Por eso nosotros decimos, la justicia de Cristo, ¿qué es? La misma ley en Él, la misma presencia del Padre en Él. ¿Qué es la ley? Su Espíritu en Él. ¿Qué es la fe de Jesús? El Padre en Él, que lo hace obediente, lo justifica. Por lo tanto, ¿qué es nuestra justificación? La misma presencia del Espíritu, la vara de Aarón, el Espíritu de Cristo, que nos lleva al Padre. Esta es la obra de intercesión de Cristo. Cristo, a través de su Espíritu, por ahora, antes del decreto divino, nos presenta ante el Padre. ¿Cómo? Todas las obras que Él ejecuta en nuestra vida. La justificación que Él opera hoy. Gabriel ha entendido la verdad, deja de mentir, deja de robar, deja de... ¿Y por qué consigue hacer esto? Porque Gabriel ha entendido cómo opera la ley, cómo opera Cristo en mí. Entonces, cuando yo entiendo que lo único que necesito es, Señor, ¿cuál es mi problema? Señor, no paro de mentir. Por favor, necesito que operes en mí esto. Necesito que me ayudes a dejar de mentir. ¿Qué hace Cristo? Durante poco tiempo, por esto nos dice que la obra es progresiva. Este vídeo va a durar 3 horas, seguro. Espero que no, pero va a ser largo, porque hay tanto de explicaros, mis queridos hermanos, que es que no logramos entender, ¿verdad? Por eso la obra es progresiva, porque Cristo obra en mi mente este entendimiento. No sé si os acordáis que en el mundo dice que si tú 21 días ejecutas una operación, el cerebro crea vías y esta operación queda como un hábito. ¿Entendéis? Pues claro, también es el reverso. Cuando nosotros decimos, Señor, necesito dejar de mentir, estos 21 días me está diciendo que hay una obra progresiva en donde yo entiendo que tengo que dejar de mentir, le pido a Dios que tengo que dejar de mentir, se me escaparán ciertos momentos, pero llegará un momento en donde esto, como por milagro, deja de pasar. ¿De quién es esa obra? Pues no puede ser mía, porque yo no he podido. Por eso se lo pido a Cristo. Yo no he podido hacerlo. ¿Y quién lo ha hecho? Cristo. ¿Y cómo se llama esto? Justificación por la fe. ¿Por qué? Porque yo he creído en esta obra. Ahora entendéis la justificación por la fe, la justicia de Cristo que es Él mismo en mí operando. Podéis entender el proceso hasta lo más detallado, trato de ayudaros a entender, mis queridos hermanos. Pero esto
aunque yo te lo explico aquí paso a paso, si tú no experimentas esto, Satanás se encargará de quitarte de la mente esta verdad. Porque tú necesitas descubrirla por ti mismo, como lo he hecho yo. ¿Entendéis? Como lo he hecho yo lo experimento. Y es así como nos prepara para este momento, el tiempo de angustia, recordar lo que pasa en tiempo de angustia, que es un tiempo de prueba. ¿Prueba de qué? De que esta obra de Cristo en mí es una obra perfecta. Recordad dónde tenemos que llegar: a la perfección de carácter de Cristo, a la imagen de Cristo, ¿verdad? Pues Él obra esto en mí poco a poco, una obra progresiva, hasta que llegue el momento del decreto divino. Y cuando llega este momento, Cristo, ¿qué es lo que dice al final del día de la expiación? El que es santo sea santo, y el que no es santo, pecador, pues siga siendo pecador. Y a partir de ese momento viene el decreto divino, es decir, los que han entendido la justificación por la fe, han vivido esta justificación por la fe, han predicado la justificación por la fe, serán conectados con el Espíritu del Padre, directamente con el Padre, porque son purificados. Es decir, en su mente ya no hay basuras. Han entendido la verdad en toda su profundidad, porque la viven. ¿Y cómo la demuestran? Con el tiempo de angustia. Ahora entendéis la auténtica obra de Cristo, mis queridos hermanos. Espero que podáis entender la justificación por la fe. La justicia de Cristo. ¿Qué es la ley? Porque hemos perdido de vista qué es la ley y cómo se manifiesta. Y cuando no entendemos esto, estamos perdidos. Estiramos de los textos de mil maneras para que lleguemos a una conclusión que nosotros entendemos de fondo, que pecando no vamos a ser salvos. Pero no sabemos esta obra. Por lo tanto, ¿seremos salvos? Aún sabiendo que tenemos que llegar a este punto, pero ¿podemos obedecer y Cristo puede obrar sin que yo entienda los mecanismos? Ahora os das cuenta por qué os digo todas esas cosas que os he relatado en todos los vídeos anteriores. Necesitamos entender los mecanismos. ¿En qué condiciones Cristo sí puede obrar? Solo cuando yo entiendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Hay que entender el conflicto desde el principio. ¿Cuál fue el conflicto en el principio? ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado en la cruz? ¿Con qué opera el sumo sacerdote en lugar santísimo? ¿Cuáles son estos elementos en el arca del pacto? Porque no hay nada más allí. Cuando logramos entender estas realidades, mis queridos hermanos, se te abre el Evangelio. Entiendes el espíritu de profecía. Lo que tratamos de estirar los textos para que nos salga lo que queremos decir, pero sin ser capaces de entender en toda su profundidad la verdad, queridos. Y por eso os he dicho yo quiero conocer un ministerio que predica lo que estáis escuchando aquí. Por eso os he dicho, no hay ningún ministerio, por ahora, que os explique estas verdades. Hay ministerios muy importantes que hablan de la divinidad, de otros elementos, son importantes, pero no hablan esta verdad que os trato de explicar yo, que es la justificación por la fe, la justicia de Cristo. Esto trato de explicaros en todo momento, mis queridos hermanos. Esta es la obra de este ministerio. Fijaos lo que dice. Por medio de su muerte, dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo, después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro. Y no hemos entrado velo adentro todavía. Solo hemos rascado el velo de la entrada del lugar santísimo, pero no hemos entrado dentro. No hemos entendido qué es lo que pasa dentro. Por eso nos dice, donde Jesús entró por nosotros, dice, como precursor. Y nosotros tenemos que seguirle, ¿verdad? Ir detrás de él. ¿Y a dónde nos lleva Cristo en el lugar santísimo? Ante la ley. Necesitamos entender la ley y cómo se manifiesta. Esto es lo que trato de explicaros continuamente, mis queridos hermanos. Cristo nos lleva en el lugar santísimo ante la ley para que podamos entender cómo se manifiesta la ley.
La vara de Aarón, su espíritu, y la maná, alimento tanto físico, porque por eso comemos, pero también espiritual. Por eso nos dice, el que come y bebe de la carne y de la sangre de Cristo, porque es a través de Cristo, toda esta obra es a través de Cristo, en palabra y espíritu. Espero que podáis entender todos estos símbolos, todo lo que trato de explicaros, mis queridos hermanos, porque no lo vais a escuchar en otras partes. Solo por migajas, pero no vais a ver el cuadro entero, lo que trato de pintaros. Y que os parece como si fuera una locura, no entendemos las profundidades. Fijaos lo que dice. Cristo nos dice, tenemos que entrar con Él hasta dentro del lugar santísimo. Y fijaos lo que dice. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir? Lo que acabo de comentaros, mis queridos. Allí se refleja la ley. La cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? Cristo magnificó la ley. Por lo tanto, ¿cuál es esta luz que se refleja en el lugar santísimo? Que viene desde la cruz del Calvario. La ley, queridos. La ley. Cristo nos lleva ante la ley para que entendamos cómo se manifiesta. Cómo obra en nosotros justicia. Esa ley. ¿Qué es la ley? El Espíritu del Padre en Cristo y a través de Cristo en nosotros. Ahora ¿entendéis de lo que habla? ¿Entendéis lo que pasó en el origen del mal, la serie que yo traté de explicaros? ¿Qué es lo que reclamaba el enemigo de Dios? Fijaos lo que dice. Allí, en el lugar santísimo, recordad, estamos en el lugar santísimo ante el arca del pacto, ante la ley, ¿verdad? Junto con Cristo. Eso es lo que nos dice el texto hasta aquí, ¿verdad? Y dice, allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. Porque claro, cuando viene y nos habla de las tablas de la ley, de la maná y de la vara de Aarón brotada, que tiene vida, es decir, su mismo espíritu de Cristo, la vara del sumo sacerdote, que guía, ¿verdad? Esto significa. Por lo tanto, allí en el lugar santísimo, ante el arca del pacto, ante la ley, sobre todo, entendemos los misterios de la redención. Y estamos nosotros dentro con Cristo para entender esta realidad. Ahora podéis daros cuenta que no. Por eso no entendemos la justificación por la fe. Porque claro, nosotros no tenemos claro qué es la ley y cómo se manifiesta. No entendemos cuál es el elemento central del juicio contra Dios. Y es la ley. Esta es la acusación de Satanás. La ley no es buena. El hombre no puede obedecer. Yo he pecado porque tu ley no es buena. Por lo tanto, ¿cuál es el elemento central de todo el conflicto? La ley, queridos. Dios, el Padre. ¿Podemos entender? La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Y cuando dice el sacrificio hecho, ¿de qué habla? Habla desde Cristo, el Cordero de Dios, uno igual a Dios en el cielo, es decir, nos señala la encarnación, el sendero ensangrentado de Cristo hasta la cruz. Por lo tanto, el sacrificio hecho, ¿cuál es? Desde el cielo, como el Cordero de Dios, uno igual a Dios, hasta la cruz, el Hijo del Hombre que obedece la ley, magnifica la ley. Por lo tanto, ¿entendéis el Cordero? El sendero ensangrentado. Por eso lo dije yo que cuando tuve esta revelación, me quedé impactado. Lo entendí todo, entendí el cuadro. Perfecto. Por lo tanto, fijaos lo que dice, el sacrificio hecho completo, ¿verdad? Desde el cielo hasta en la cruz. Desde el Hijo uno igual a Dios hasta la cruz, el Hijo uno igual al hombre.
Este es el sacrificio hecho en toda su dimensión. Y dice, el sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Es decir, un sacrificio perfecto. Uno igual a Dios paga el precio, uno igual al Hijo del Hombre magnifica la ley, la que el enemigo de Dios dijo que no puede ser obedecida. Pues Cristo vino y dijo, sí, yo lo he hecho. Por eso nos señala la cruz. Magnificó la ley. Y es así como derrotó a Satanás. ¿Podéis entender? Y os dais cuenta que el asunto del hombre es una cuestión secundaria. Es importante, porque por eso Dios tiene que pagar el precio. Pero es una cuestión secundaria. ¿Cuál es la cuestión primaria? La ley. Entonces, cuando nos manda la cruz, ¿nosotros qué entendemos? La expiación, no la ley. ¿Os dais cuenta? Y por eso no somos capaces de explicar la justificación por la fe, la justicia de Cristo, que fue el mensaje de 1888. Ahora, ¿podéis daros cuenta de la dimensión de la obra de Dios? Espero que sí, mis queridos hermanos. Fijaos lo que dice aquí, para que terminemos de una vez con lo que significa intercesión de Cristo, porque no es sustitución. Vamos a ver si podemos entender bien este asunto. Jesús abrió el camino al trono del Padre. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de su Espíritu, de la manifestación de la ley. El Padre en él y de él a nosotros, a través de su Espíritu, la vara de Aarón. ¿Entendéis? Y esto es una justificación de verdad en mi vida. Os lo acabo de explicar, el proceso. Antes, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús abrió el camino al trono del Padre, porque nosotros cuando oramos, ¿a quién oramos? Ante el trono del Padre, por intermediación de Cristo. Por eso Él es intercesor, mediador, ¿verdad? Pero no sustituto, sino mediador. A través de su Espíritu nos colocamos delante del trono del Padre. Y fijaos lo que dice. Jesús abrió camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios. ¿Y podríamos ser presentados directos ante Dios sin Cristo? Pues no. Por lo tanto, entendemos la obra de intercesión. Él abre este camino, que es Él mismo, a través del cual podemos presentarnos ante el Padre, antes de llegar al decreto divino, cuando estaremos conectados nosotros mismos con el Padre. ¿Entendemos la perspectiva? Por eso es necesario el decreto divino. Este es el propósito de Cristo, conectarnos a través de Él con el Padre. ¿Entendemos? Cuando yo digo del propósito de Cristo, que no hemos entendido la obra y el propósito de Cristo, eso es lo que afirmo, en todo momento. Que a través de Cristo, su propósito es conectarnos con el único Dios verdadero. ¿Entendéis? Con el Padre. Pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se alegan a Él con fe. Creen, entienden y creen esta obra de Cristo. Solamente cuando entendemos esta obra de Cristo es cuando podemos interceder ante el Padre. Y es así como se explica de por qué estamos donde estamos. Porque nosotros, al no entender la obra de Cristo, al no entender cómo puede obrar Cristo, en qué condiciones, estamos desprovistos de su Espíritu, por lo tanto, no oramos directamente al Padre. ¿Y a quién oramos? ¿A quién obedecemos? Por eso yo os mando una y otra vez a la visión de los dos tronos, donde Dios nos dijo, cuando vosotros habéis abandonado desde la entrada del lugar santísimo y os habéis ido para atrás al lugar santo, y en el trono del lugar santo estaba ¿quién? El enemigo de Dios. ¿Qué es lo que obra? Simula que es Cristo y da luz. ¿Pero qué tipo de luz? Ahora entendéis
la reflexión de ayer y muchas otras para atrás? ¿Entendéis la perspectiva, queridos, que trato de abriros desde hace tanto tiempo y cuesta mucho? Cuesta mucho y está escrito, siempre lo digo, es que está escrito. ¿Por qué no lo entendemos? Algunos dicen, yo tengo algo con los maestros de Israel. No, no. Pero entonces, si tú eres maestro de Israel, ¿qué estudias? ¿Qué entiendes? ¿Y por qué no entiendes? Esto es lo que trato de señalar constantemente. Y con esto, lo que quiero obrar es que ellos se despierten una inquietud y que diga, oiga, espera, ¿qué está diciendo este? Pero en lugar de pasar esto, ¿sabes lo que pasa? La gente y los maestros de Israel piensan que yo voy contra la iglesia y contra los maestros de Israel. Voy para derrumbar. Y ahora entendéis que en realidad es todo lo contrario. Y ahora entendéis quién es el espíritu que os hace creer lo que creéis. Trato de abrir vuestra mente, mis queridos hermanos, pero si vosotros no queréis, no vais a entender. Por mucho que os trato de explicar, no captáis el mensaje. Esta es la realidad. Os lo trato de explicar una y otra vez, para que podáis entender esta realidad, mis queridos hermanos. Por lo tanto, ¿Cristo es un sustituto? ¿Lo habéis entendido ahora? No, Cristo es el camino, el que nos lleva directamente ante el Padre. Sin entender la obra de Cristo, no podemos presentarnos ante el Padre. Cristo no puede obrar en nosotros esta justicia. ¿Entendéis? Porque no hemos entendido las cosas desde el inicio. ¿Cuál es el punto en conflicto? Es la ley. Y eso no entendimos nosotros. Es la ley. Y no entendimos cómo se manifiesta la ley. Porque el enemigo de Dios, acordaos, ¿qué decía el enemigo de Dios? No queremos que tu espíritu habite en nosotros. ¿Y qué era espíritu en ellos? La misma ley los hacía obedientes. Les daba el poder de ser obedientes. ¿Ahora podéis entender? Pues siempre, si no partimos de la ley, cuando Cristo nos invita a que entremos con Él en el lugar santísimo, que nos presenta la ley, ¿y cómo se manifiesta? La vara de Aarón y la maná. ¿Y que está obrando aquí? El lugar santísimo es este. Tenemos que entender, la cabeza es la construcción del lugar santísimo. Y el arca del pacto es nuestro centro de decisiones, donde el enemigo no puede entrar. Solo Dios, solo Cristo puede entrar ahí. Satanás no puede entrar hasta el arca del pacto. Sí puede sugerirnos en la mente, nos puede sugerir engaños, mentiras, complacencias, ostentaciones y todas esas cosas. Puede hacerlo, pero nunca llegará al arca del pacto. Por eso está protegida de los querubines. Por eso está protegida. Allí no puede llegar solo Cristo. Solo Cristo puede llegar ahí, al arca del pacto, que es en nuestra mente el centro de decisiones, el núcleo de nuestro cerebro. Hoy en día con la ciencia sabemos que en nuestro cerebro hay un centro del cerebro, un centro de mando del cerebro. Pues este es el arca del pacto. Esto es lo que nuestro Dios trató para esta última generación, porque aquí, ahora, en esta última generación, podemos entender estas realidades. Hasta hoy no pudimos. Por eso, a partir de 1844, explotó la ciencia. Precisamente para que esta última generación entiendan estas realidades profundas. Y espero que ahora podéis entenderlas. Espero. Quien encubre sus pecados jamás prosperará. ¿Y qué espíritu tiene dentro porque está tratando de encubrir los pecados? ¿Qué espíritu está dentro? ¿Entendéis? Quien encubre sus pecados jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Y cómo lo deja? Pues os lo acabo de explicar casi en detalle, mis queridos hermanos. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello, porque claro, ¿quién tiene éxito en este engaño? Él. Y él sabe que nosotros, cuando no entendemos la verdad, Cristo no puede obrar. Por eso se alegra. Este es mío.
¿Dónde? En la iglesia. Porque no ha entendido la verdad. Da igual que esté en la iglesia, no hay problema. Nos pone alfombra roja. Dice, venid, no hay problema. Pues Satanás opera en la iglesia igual. Nos lo dije en los textos una vez. Ayer mismo te leía, me dice, aquellos que predican al mismo Satanás. ¿De dónde? De los púlpitos. Porque no han entendido la verdad. Por lo tanto, ¿quién se alegra? Satanás. ¿Entendéis la verdad? Yo sé que duele, pero es la verdad. Es la que hay. O la asumimos y la entendemos, o moriremos. Fijaos, si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para burlarse de Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y expulsarlos de ellos. Por lo tanto, ¿entendéis la realidad? De los defectos de carácter se vale Satanás para obtener el dominio de toda la mente. ¿De qué se vale? De algo que está dentro de nuestra mente, pero que se manifiestan hacia afuera. Por lo tanto, ¿cómo logra él entrar a nuestra mente sin entrar físicamente? ¿Cómo logran? Tentándonos, ¿verdad? ¿Qué te gusta? Oye, ¿te gusta lo que sea? Vale, pues yo te presento constantemente esto, lo que te gusta, con el propósito de que no entiendes la verdad. Oye, ¿te gusta el dinero? ¿Te gustan los placeres? ¿Te gusta lo que fuera? Pues yo te presento constantemente esto, ¿verdad? Constantemente, de tal manera que no entiendas la verdad. Mientras no entiendes la verdad, Cristo no puede obrar, estás perdido. Yo triunfo. ¿Entendéis cómo opera? Por lo tanto, de los defectos de carácter se vale Satanás para obtener el dominio de toda la mente. Donde él no puede entrar, es donde quiere entrar. El monte de los dioses. El arca del pacto. El monte de los dioses. La ley, el Padre, y la maná, y la vara de Aarón. El monte de los dioses. ¿Dónde se colocó él? En la mesa de los panes. En lugar de 2 filas, 3. Y significa 6, 6, 6. Relacionadlo. Entended qué es lo que quiere. Él quiere aquí, acceso aquí. ¿Qué es el Neuralink que traté yo de explicaros días atrás? Neuralink, ¿qué es? Como como Satanás en este mundo trata de entrar aquí, meterse en nuestro arca del pacto. ¿Entendéis las profundidades? Allí quiere él entrar, en nuestra mente, que nos controle y que estemos ya, se acabó. No hay conexión con Dios. Este es el mundo que él prometió. Sin el Espíritu de Dios, sin la ley, sin justicia y obediencia, sin libertad. ¿Ahora lo entendéis en toda su profundidad? Espero que sí, mis queridos hermanos. De los defectos de carácter se vale Satanás para obtener el dominio de toda la mente. Y sabe que si se conservan esos defectos, lo logrará. Por lo tanto, ¿entendéis la profundidad de la obra, tanto por un lado como por el otro? Fijaos cómo lo explica en este texto, que en realidad es corto, pero yo me puedo quedar aquí unas cuantas horas. En este texto corto os puedo explicar, de hecho lo estoy haciendo, el Evangelio. ¿Os dais cuenta? La gran pregunta es ¿por qué no entendimos esto, mis queridos hermanos? Porque siempre partimos de los puntos equivocados. Tanto en la cruz, como el sacrificio para la expiación, como la obra, el sendero ensangrentado, no lo entendimos. No entendimos el punto de conflicto en el cielo, la ley, y que siempre es la ley. La ley, si no está la ley, el gobierno de Dios no está. Por lo tanto, no hay nada más. Siempre el centro es la ley. Y el enemigo nos ha engañado en todos estos puntos de tal manera que no seamos capaces de entender la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Y nos inventa todo tipo de artimañas, de todo, para que no entendamos la verdad. Mientras no entendemos la verdad, Él lo logrará. ¿Entendéis nuestra desgracia? De allí que trate constantemente de engañar a los seguidores de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Por lo tanto, ¿dónde señala incluso él mismo?
¿Dónde señala? Porque él mismo señala. Es imposible vencer. ¿Qué señala? La ley. Sin embargo, mientras Cristo dice, la magnifica y dice, sí se puede obedecer, el enemigo de Dios la anula y dice, no sirve, no es buena, no se puede obedecer. ¿Ahora entendéis el centro del conflicto? Espero que podáis entender la magnitud de todo esto, mis queridos hermanos. Pero Jesús presenta en su favor sus manos heridas. ¿Señalando qué? ¿Sus manos heridas dónde? La cruz. ¿Señalando qué? La ley, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasó en la cruz? Espero que podáis entender y no seguir en el engaño, queridos. Por eso no entendemos la justificación por la fe, la justicia de Cristo, qué es la ley y cómo se manifiesta. Espero que podáis entenderlo. Pero Jesús presenta en su favor sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle, bástate mi gracia. ¿Cuál es su gracia? Mi espíritu en vosotros. Esta es la gracia de Cristo. Mi espíritu en vosotros. ¿Qué obra qué? Justificación, no sustitución, no, justificación. Él fue sustituto solo hasta la cruz. A partir de la cruz, donde arregló los pecados pasados, los que hicimos en desconocimiento, pero a partir que conocemos a Cristo, tenemos que ser justificados de verdad en mi vida. Bástate mi gracia, bástate mi espíritu. Espero que podáis entender las profundidades, mis queridos hermanos, y no permanecer en el engaño. Este vídeo tendría que volar hasta el universo y más allá. Seguramente lo verá muy poca gente, y menos lo entenderá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Aprended de mí qué? ¿Por qué es el modelo? ¿Cuál es mi justicia? ¿Cómo el hombre Cristo Jesús pudo obedecer? Aprended de mí. Yo confié en el Padre que habitaba en mí. Lo dijo varias veces. Aprended de mí. ¿Cómo podéis ser justificados? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, mi espíritu es fácil. Os lleva hasta el mismo cielo, en la eternidad, y ligera mi carga. Cuando entiendes lo que Cristo ha hecho, la auténtica obra, esto podemos decir tranquilamente, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora podemos entender, mis queridos, la auténtica obra de Cristo. Entonces, nadie considere sus defectos como incurrables. Dios concederá fe y gracia, poder, su espíritu, para vencerlos. ¿Ahora entendemos la auténtica obra, mis queridos hermanos? Espero que sí, mis queridos hermanos. Espero que esta reflexión os ayude y os ayude muchísimo. Dedicadle tiempo. Tratad de entender. Os he explicado el Evangelio desde el cielo hasta el cielo. De nuevo. Esta es la obra de Cristo. Resumida, todo lo que he podido. Si tenéis alguna que otra duda, tenéis el grupo de Telegram, os invito que entréis, pongan vuestras preguntas e inquietudes y vamos a ver si entre todos entendemos bien esta obra. Os deseo, mis queridos hermanos, que os dejaré en la descripción el texto, que la estudiéis, que la profundicéis, que no toméis en cuenta lo que yo digo. Podéis apoyaros. Tratad de descubrir por vosotros mismos ¿qué es lo que Dios trata de decirnos? Entenderlo, porque es así como el Espíritu de Cristo se puede apoderar de vosotros. Conseguiréis poder, sin el cual seremos vencedores. Con el cual seremos vencedores, perdón. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya ayudado. Os deseo que tengáis un próspero día
y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.